de comunicación presentes. A continuación, proyectaremos un video. A continuación, escucharemos las palabras del secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, ingeniero Alejandro Nicola. ¿Por qué no te ponen otro lado aquí? Buenos días a todos los que nos acompañan, señor gobernador, señor intendente, Marcelo, señor Calf, a los amigos de San Juan, que también están hoy, bueno, a todos los que han venido. Hoy es un día, creo que muy importante en lo que tiene que ver con algunas cuestiones que hemos planificado en la ciudad. Tenemos una ciudad que crece permanentemente, entonces fuimos planteando de qué manera resolver las distintas problemáticas. Primero un poquitito de historia. Hace ya muchos años atrás, en el año 59, un intendente de la ciudad compró tierras para la ciudad. Compró en ese momento 12.500 hectáreas, de las cuales 4.500 las incorporó inmediatamente al ejido de la ciudad para resolver los problemas que había en ese momento, que era falta de tierra, falta de espacio para el crecimiento de la ciudad en aquella época. Muchos años después, Mariano Gaido, intendente, propuso que las tierras que habían quedado fuera del ejido, que eran propiedad del municipio, también se integren a nuestro ejido. Tramitamos la ley que se sancionó en el año 22, allí está, 3.332 de ley, por lo cual se incorporaron esas 8.000 hectáreas que estaban fuera del ejido al ejido de la ciudad. Eso nos permite ahora planificar y pensar qué cosas podemos hacer en ese lugar, y tenemos el pulmón de espacio físico para seguir creciendo. 20.500 hectáreas es la superficie actual de nuestra ciudad, al incorporarse esas 8.000 en el año 22. Bueno, ahora voy a volver un ratito acá. ¿Cuál es la localización que tienen esas 8.000 nuevas hectáreas y cómo quedó elegido? Lo que vemos en violeta es las 12.500 hectáreas que tiene la ciudad hasta el año 2022 como ejido, y se incorporó esa franja de color rojo, que es la ampliación que nos lleva ahora a los 20.500. Si ustedes ven allí, hay una línea amarilla que es la ruta 67, que atraviesa estratégicamente, diría yo, la superficie de la ampliación del ejido, y además de esa línea, que es una ruta, tenemos infraestructura básica allí que nos permite pensar en esta cuestión estratégica del desarrollo. La línea violeta, que es el sistema Marimenuco, sistema de agua potable, que trae el agua del lago Marimenuco, abastece la ciudad de Neuquén, a Centenario, y tiene potencial para 1 millón de habitantes, para abastecer 1 millón de habitantes de agua potable. Y la línea verde, una línea de media tensión construida por Pluspetro, que hace poquito se hizo un convenio con el EPEN para la operación y mantenimiento por parte del EPEN. Estas 3 infraestructuras son las que nos abren la posibilidad de, en esa zona, desarrollar, como vamos a ver ahí, un parque industrial de 1.000 hectáreas que estamos trabajando conjuntamente con la provincia, el gobernador y Mariano, trabajando para el desarrollo de ese parque industrial. Lo que está en color blanco es reserva de tierra para parque solar. Ahora vamos a llegar al parque solar. Arriba tenemos el espacio para el nuevo centro ambiental
que también estamos proyectando en ese lugar, y tenemos también una cantera municipal y espacio para que el IMU desarrolle 8.000 lotes con servicio. Así que bueno, todo esto es lo que nosotros estamos planificando y estamos pensando para este lugar. ¿Qué nos va a faltar? Capacidad de energía eléctrica. Por eso ya hemos trabajado en el proyecto de lo que se necesita para que esto sea realidad una vez que se vaya desarrollando, y es la línea de 132 kV que va a permitir conectar desde la estación Centenario del EPEN actual, ampliarla y a 6 kilómetros construir una nueva estación transformadora, que es la Centenario Oeste. Allí está la traza aproximada que va a tener, pero como ven, el circulito es la estación transformadora al lado del parque solar. Es una ubicación estratégica porque el parque solar va a poder inyectar su energía en ese lugar. Bueno, estos fueron los objetivos, ya los fui mencionando. Básicamente, la necesidad de planificar la ciudad para cuando lleguemos a 1 millón de habitantes, y 3 proyectos estratégicos que estamos impulsando y que estamos trabajando. Uno de ellos, que es el que hoy vamos a anunciar, a explicar en detalle. Voy a volver. Ahí está Blanca. Trabajar en equipo es muy importante y es algo que Mariano siempre nos marca en todo lo que nosotros hacemos y en lo que planificamos. En este caso, cuando pensamos y soñamos ese parque solar, dijimos qué mejor que asociarnos con CALF, que CALF es quien presta el servicio, es el experto en energía en nuestra ciudad. Fuimos a convocarlos, hicimos un convenio de trabajo conjunto para el desarrollo, primero de la factibilización del potencial que tiene la zona para el desarrollo de energía en base al aprovechamiento del sol, y el desarrollo del proyecto. Y junto a CALF fuimos a buscar a quien yo creo que es la empresa número 1 en Argentina. Tuve la suerte de conocer el primer parque que la empresa de energía de San Juan desarrolló, que era un parque experimental, creo que algo así como 1 mega o poco menos de 1 mega, hace más de 10 años. Ese parque les permitió aprender, desarrollar, planificar, y creo que hoy tienen una potencia instalada en San Juan equivalente a la demanda total de la provincia. Fíjese lo que ha escalado de un parque experimental a, no sé, Lucas, 500, 600 megas, ¿cuánto? 600 megas tienen hoy instalados en la provincia de San Juan. Para mí, la empresa número 1 la fuimos a buscar para que nos acompañen y nos ayuden con esto. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Al menos en una primera etapa, porque la reserva de tierra supera esto. Es la construcción de un parque solar de 50 megas. Para tener una idea de dimensión, en potencia es más o menos entre 1/4 y 1/3 de la potencia de la ciudad de Neuquén, de lo que consume la ciudad de Neuquén. Nos va a permitir generar energía limpia, aportando a la mitigación del cambio climático. Sin duda que es creo que lo van a explicar los amigos de San Juan ahora, pero el parque solar más grande de la Patagonia, 50 megavatios, y como decía, podemos escalar hasta 150 por la reserva de tierra que tenemos. Y con una inversión, en aquel momento, hace un par de años, era de 40 millones de dólares, los 50.000, ahora creo que tenemos la buena noticia que es un poco menos. Así que bueno, esto es un poco el panorama general. Los dejo con Lucas Estrada, que es el presidente de la empresa EPSE de San Juan, quienes desarrollaron el proyecto y nos van a dar los detalles del parque que podemos llegar a construir. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del presidente de EPSE San Juan, Lucas Estrada.
Bueno, en primer lugar, buen día para todos. Estoy muy contento de estar acá en Neuquén. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, señor intendente. Muchas gracias a Marcelo y a Alejandro por haber confiado en nosotros. EFSE es una empresa 100% del gobierno de la provincia de San Juan y cumple algunas funciones que otras quizás no lo pueden hacer. EFSE es el brazo ejecutor de las políticas energéticas de San Juan. En ese sentido, si bien no somos distribuidores, sino que somos generadores, nos parecemos bastante a CALF, ya que podemos quizás darnos el lujo de escuchar finalmente a los dueños reales de la empresa, que son las personas. Este proyecto comenzó allá por el año 2021 con la firma de un contrato de asistencia técnica entre ABH Holding y EFSE, que tenía 3 etapas. La primera etapa era un análisis económico y un análisis de datos, ya que no hay o no había parques solares tan australes en el mundo. Entonces, el primer punto era un pasa no pasa, es ver con qué recursos contamos, cuánto cuesta un parque aquí, qué datos de radiación hay. En segundo lugar, con esos datos estaba la confección de una ingeniería básica que nos permitiera evaluar económicamente el proyecto, porque finalmente una de las patas de cualquier proyecto es la sustentabilidad económica, y estos datos nos permitieron evaluar la inversión, evaluar el rendimiento, etc. Y por último, evaluar y confeccionar los pliegos para poder licitar el parque. En el día de hoy estamos llegando justamente a esa etapa número 3. Acá hay muchos documentos, pero no los quiero aburrir con esto, simplemente es un listado de los documentos que le hemos entregado a CALF. ¿Cuáles han sido los cambios significativos que hemos tenido desde aquel octubre del año 2021 respecto de este proyecto? Como bien decía el ingeniero Nicola, el primero es la baja de la inversión inicial. El precio de los paneles viene en caída en todo el mundo por cuestiones de producción y principalmente por tecnología. Cuando comenzamos a evaluar económicamente el proyecto en marzo del 2022 hasta el día de la fecha, hemos tenido un descenso de aproximadamente un 40% del precio de los paneles. Y los paneles son, o eran, el 40% de la inversión total del parque. Ahora representan casi el 30%. Por otro lado, el mercado eléctrico mayorista, la energía solar, es en este momento la más competitiva, o sea, la más barata. Cuando uno quiere celebrar contratos a término con un privado o con una gran demanda, la energía que resulta más competitiva es la solar. Entonces, la buena noticia es que el precio se ha mantenido, el precio de venta. Y por último, la necesidad de la transición energética. La energía solar fotovoltaica es, dentro de las renovables, quizás la más limpia, justamente por la poca necesidad que tiene de algunos componentes que en su fabricación emiten muchos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, acero. Aquí hay un pequeño resumen de los ratios del proyecto, donde justamente la inversión inicial pasó de unos 42 millones de dólares aproximadamente en el año 2022 a unos 34 actualmente, con el aumento del rendimiento de la tasa interna de retorno del proyecto de unos 3-4 puntos. O sea, hoy en día el piso está en el 12%. Por supuesto, el repago del proyecto también bajó de entre 6 a 8 años a 4 a 6 años. Esas diferencias quizás son en función de los parámetros que uno toma a futuro. Nosotros no hacemos futurología, hacemos una estimación. El proyecto es escalable. Esto es muy importante decirlo, porque a lo mejor si uno no tiene toda la inversión inicial puede comenzar, por ejemplo, con 5 o con 10 megavatios. Para eso, justamente ahí en
en el color magenta hay un cuadradito que es donde va a estar el parque solar, y tenemos como veíamos en el slide del ingeniero Nicola una línea en 33 kV que ya podemos usar, por ejemplo, para empezar a construir alguna etapa del parque. ¿Qué ventajas tiene Neuquén? Porque hasta ahora hemos hablado de los números del parque, hemos hablado de la realidad local, y ustedes se preguntarán bien, ¿por qué no hemos tenido un mayor avance de energía solar en estos últimos años en Neuquén? Neuquén tiene tres grandes ventajas. La primera es la red de extra alta tensión. En realidad tiene muchas ventajas. Nosotros que nos miramos desde San Juan, una tierra con pocos recursos, con poca agua, a veces se nos caen un poco las lágrimas, pero ya hemos aprendido que hay que asociarnos. En primer lugar, la red de extra alta tensión que tiene Neuquén es única en el país, con 4 líneas en 500 kV saliendo de Neuquén, con una red en 132 kV bastante robusta, con una demanda creciente, principalmente por supuesto por la producción de hidrocarburos. Esa situación no se da, salvo en Buenos Aires, que es donde ingresan todas las líneas, no se da en otro lugar del país. Entonces la capacidad de exportación de energía que tiene Neuquén es bastante grande, sobre todo si podemos usar las hidroeléctricas como en el futuro como una batería natural. Uno puede cerrarle la canilla al dique, entre comillas, durante el día, generar con energía solar durante el día y durante la noche aprovechar los recursos hídricos. En segundo lugar, la radiación es muy buena respecto de otros lugares de la Argentina. Ustedes tienen una heliofanía bastante parecida a la de San Juan, quizás la radiación es un poco menor por la altura, pero la radiación es muy aceptable. Por ejemplo, casi el doble de lo que hay en Alemania, y Alemania tiene más de 60 gigavatios instalados de potencia solar. Y por último, la demanda local es creciente y hay disponibilidad también de tierras, que eso es importante. Aquí los parques no van a competir, como mencionaba el ingeniero Nicola, con el agro. No es que vamos a dejar de tener vacas por tener parques solares. Quizás incluso las tierras que se dejan de usar para explotaciones petroleras también pueden ser utilizadas en el futuro para un parque solar, ya que queda infraestructura eléctrica disponible. Esto era para ilustrar nada más un poco. Las líneas en rojo son las redes en extra alta tensión en 500 kV. Ya para ir terminando, no lo quiero aburrir, justamente como mencionaba Alejandro, nosotros arrancamos hace 14 años, 15 años, con el primer parque solar conectado a red de Latinoamérica, y eso nos ha permitido posicionarnos en primer lugar con 21 parques solares. Esa es la potencia en corriente alterna, que son casi 550, en corriente continua son casi 600 megavatios. Tenemos casi el 35% de los parques del país, y nos sigue Jujuy con 3 parques y 300 megavatios. Esto no es una competencia, esto no es para decir estamos primero y estamos lejos del segundo. Esto es todo lo contrario, es para aprender juntos. Nosotros siempre decimos que a veces las decisiones en la Argentina se toman en Puerto Madero, y este es un ejemplo de colaboración entre provincias que a nosotros nos hace sentir más federales, porque justamente aprendimos de la energía solar y estamos aquí en Neuquén para contarles en lo que ya nos equivocamos, para que ustedes lo hagan mejor. Entonces, este cuadrito en realidad es para demostrar ese espíritu de colaboración que tenemos y esa apertura respecto de otras provincias. Acá hay una comparación de 4 lugares, en realidad de 3 lugares con Neuquén. El primer lugar es una localidad que se llama Tocota, que en nuestra opinión tiene las mejores condiciones del país para energía solar, porque además de buena radiación tiene una temperatura muy baja, que es algo muy positivo para los paneles solares, porque pierden eficiencia con la temperatura los paneles, que es una situación que se da aquí naturalmente en Neuquén, no solamente porque hace más frío, sino también porque el viento enfría. Después, a ese le hemos asignado Pampa del Infierno, es un parque solar en el Chaco, que ingresó hace